Supongamos que sigma es una superficie regular y simple que está orientada por el versor normal n, ya es una superficie orientada, y que phi es una parametrización regular y simple de la superficie sigma. Entonces, si f es un campo vectorial continuo sobre la superficie, y vamos a calcular el flujo de este campo vectorial f a través de esta superficie sigma orientada por n, es decir, vamos a calcular esta integral de superficie, ¿qué pasa? Bueno, esta integral va a ser igual a la integral doble sobre D, dominio paramétrico del campo escalar, evaluado en la parametrización, por el elemento de superficie correspondiente a la parametrización. Sabemos que esto es así porque phi es una parametrización regular y simple de sigma. Entonces, esta integral de flujo es igual a esta integral doble, cualquiera sea la parametrización regular y simple phi que elijamos. Sabemos que esta integral doble no va a depender de la elección de la parametrización phi, siempre y cuando sea regular y simple. Eso ya lo sabemos, no lo demostramos, pero lo aceptamos. Es un teorema que aceptamos, sin demostración. Bueno, pero ¿qué ocurre? El versor normal n, evaluado en un punto sobre la superficie, como ya dijimos varias veces, es el producto vectorial fundamental de la parametrización normalizado, o bien es menos el producto vectorial fundamental de la parametrización normalizado. Porque, naturalmente, esto es un vector normal a la superficie. Cuando lo normalizamos, es decir, cuando lo dividimos por su norma, nos da un versor normal a la superficie. Entonces, n tiene que ser este normalizado o el opuesto. No hay otra posibilidad. Por eso, y por otra parte, entonces, cuando n evaluado en la parametrización me da producto vectorial fundamental normalizado, la norma que aparece como denominador acá se va a cancelar con este factor del elemento de superficie y entonces todo este integrando se va a reducir a lo que tenemos acá. Entonces, en definitiva, lo que estamos integrando sobre el dominio D es directamente el producto escalar entre el campo vectorial y el producto vectorial fundamental. Desapareció la norma porque la norma estaba acá como denominador y acá está como un factor multiplicando a la fracción, digamos. Esto sería el producto vectorial fundamental dividido por la norma. Como la norma aparece acá multiplicando, se cancela, hay una cancelación y nos queda directamente esto. Acá vamos a tener un más o un menos. Vamos a tener un más si el producto vectorial fundamental apunta en el mismo sentido que n. Es decir, tomamos más o menos según el sentido del producto vectorial fundamental. Vamos a tomar menos si el producto vectorial fundamental apunta en el sentido contrario. Cuando el producto vectorial fundamental apunte, la parametrización que hemos elegido, apunta en el mismo sentido que n, decimos que esta parametrización induce sobre la superficie la misma orientación que n. ¿Ok? Si el producto vectorial fundamental apunta en el sentido contrario a n, decimos que esta parametrización regular y simple induce la orientación contraria a la dada por el versor n sobre la superficie sigma. Pero en definitiva, entonces, el cálculo efectivo del flujo de un campo vectorial, el cálculo efectivo que uno lo realiza tomando una parametrización, se reduce a esta integral, el producto escalar del campo por el producto vectorial fundamental, donde tomamos más o menos según sea la orientación inducida por esta parametrización sobre la superficie sigma. Bueno, veamos este ejemplo sencillo. Calcular el flujo hacia arriba, ahora vamos a aclarar por qué hacia arriba, de este campo vectorial, f de x y z, está definido de esta manera, en componentes cartesianas. Calcular el flujo hacia arriba de este campo vectorial a través de la superficie sigma, que está definida de esta manera. Entonces, sigma son todos los puntos que están sobre este cilindro, fíjense, y cuadrado más z cuadrado igual a 1. Esto es el cilindro de radio 1, cuyo eje de simetría es el eje x. Pero este cilindro lo estamos acotando, porque estamos considerando que x varía de 0 hasta 1 y que z es mayor o igual a 0. Entonces, sigma son todos los puntos del espacio que satisfacen estas tres relaciones. Esto me dice que son los puntos que están sobre este cilindro que acabamos de mencionar, pero con x variando de 0 a 1 y z mayor o igual a 0.
El hecho de que z sea mayor o igual a 0 a mí ya me permite despejar en esta ecuación explícitamente a z como función de i. Paso i cuadrado para el otro lado y tomo la raíz cuadrada positiva, porque z es mayor o igual a 0. Y entonces, en definitiva, esta superficie, agregándole esta condición, se convierte en la gráfica de una función de z como función de x y de y. En este caso, z queda como función de y únicamente. Z igual a la raíz cuadrada de 1 menos i cuadrado. Bien, entonces, la superficie sigma vendría a ser este semicilindro, el techo de un galpón, digamos, con x desde 0 hasta 1, sigma es el techo del galpón, solamente el techo. Fíjense, x va desde 0 hasta 1, e y va de menos 1 a 1. ¿Por qué y va de menos 1 a 1? Porque cuando z es igual a 0, es decir, la intersección del cilindro con el plano xy, tengo que tomar z igual a 0, me queda y cuadrado igual a 1, eso significa que y es o bien 1 o menos 1, ¿no? Son esas dos rectas paralelas, digamos, la y igual a 1 o bien y igual a menos 1, son esas dos rectas paralelas son intersección de este cilindro con el plano xy. Bueno, muy bien, entonces sigma es el techo del galpón. Entonces a sigma lo podemos describir de esta manera, son los puntos del espacio que tienen esta forma, x, y en lugar de poner z pongo raíz cuadrada de 1 menos i cuadrado, con x variando de 0 a 1 e y variando de menos 1 a 1. Al describir a la superficie sigma de esta manera, ya la tenemos, digamos, descrita a través de una parametrización regular. Esto sería la parametrización, perdón, no es regular, sino, sí, es regular, pero más que eso, es una parametrización natural. Es la parametrización natural, digamos, la que estamos definiendo acá. Phi de xy, raíz cuadrada de 1 menos i cuadrado, con este dominio paramétrico. Este rectángulo que está acá abajo, sería el dominio paramétrico. Porque estoy viendo a sigma, insisto, como la gráfica de una función de x y de y, una función de dos variables. Bien, entonces, para calcular el flujo de campo vectorial a través del sigma, debemos evaluar el campo vectorial en la parametrización que hemos elegido, que es esta. Cuando evaluamos el campo vectorial f en esta parametrización, la primer componente es x cuadrado menos z cuadrado, entonces me queda x cuadrado menos z al cuadrado. Z al cuadrado es 1 menos i cuadrado. Entonces me queda, en definitiva, x cuadrado menos 1 más i cuadrado, y me queda esto, ¿no? La primera componente. Después, la segunda componente es z directamente. Bueno, z es raíz cuadrada de 1 menos i cuadrado. Y la tercera componente es i al cuadrado, directamente. Bien, entonces este es el campo vectorial evaluado en un punto genérico de la parametrización, o sea, sobre el techo del galpón. Y el producto vectorial fundamental de la parametrización regular, perdón, de la parametrización natural, ya sabemos, acá tenemos que poner la derivada menos la derivada de esto respecto de x, bueno, naturalmente vale 0, porque no depende de x, menos la derivada de z respecto de y, pero la derivada de esto respecto de y es menos i sobre la raíz cuadrada de 1 menos i cuadrado. Como hay que tomar el negativo, me queda directamente esto. Y la tercer componente del producto vectorial fundamental, asociado con una parametrización natural de una superficie, recordemos que me daba 1. Esto me indica que el producto vectorial fundamental, como siempre, apunta hacia arriba. Entonces, me está dando la orientación que yo necesito, porque justamente me piden calcular el flujo hacia arriba de este campo vectorial a través de esta superficie. Entonces, lo que me están diciendo es el flujo, digamos, tomando la normal, apuntando hacia arriba. Entonces, este producto vectorial fundamental me induce la orientación que yo necesito. Bien, entonces, ¿qué es lo que falta hacer finalmente para concluir el ejercicio? Bueno, hay que integrar sobre el dominio paramétrico el producto escalar del campo vectorial por el producto vectorial fundamental, como dijimos en la pizarra anterior. Entonces me queda finalmente el flujo a través de sigma del campo F por la normal que apunta hacia arriba. Ahora es directamente la integral doble sobre D. D es este rectángulo del producto escalar del campo vectorial por el producto vectorial fundamental. Entonces, cuando hacemos el producto escalar, bueno, vamos a escribirlo eso. Entonces,
Cuando hacemos el producto escalar del campo, del valor del campo sobre parametrización, pero el producto vectorial fundamental, tengo que hacer el producto escalar entre estos dos vectores. Bueno, esto por 0 me da 0, más esto por esto me queda i. Entonces, no va a quedar integral doble sobre d, nos va a quedar i, más i cuadrado por 1, que es i cuadrado. Directamente nos queda esto. Diferencial x, diferencial y. Bien. Vamos a continuar acá abajo, ya borremos el dibujo, total. Ya no lo necesitamos. Bueno, estamos integrando sobre un rectángulo, un integrando que no depende de x, y x varía de 0 a 1. Entonces, directamente, lo que me queda es la integral entre menos 1 y 1. Integré primero adentro entre 0 y 1 respecto de x, eso me dio 1, listo. Entonces me queda esta integral. Bueno, como y es una función impar integrada entre menos 1 y 1 me da 0, entonces lo que me queda es la integral entre menos 1 y 1 de i cuadrado diferencial y eso es 2 tercios. Sería el resultado final del flujo que se pide calcular. Bueno, y para terminar este video, un breve comentario, un consejo, mejor dicho. Antes de calcular el flujo de un campo vectorial a través de una superficie orientada, conviene analizar la relación entre el campo vectorial y el versor normal a la superficie, sobre la superficie sigma, ¿no? La relación entre f y n sobre la superficie sigma. Por ejemplo, bueno, es una situación muy favorable, pero ocurre a veces en algunos ejemplos importantes. ¿Qué ocurre? Puede ocurrir que el producto escalar entre el campo vectorial y el versor n sea constante sobre la superficie sigma. Es decir, puede ocurrir algo como esto. F en P, producto escalar n en P, igual a una constante K para todo P sobre sigma. Sobre toda la superficie, este producto escalar adopta siempre el mismo valor. En una situación así, por supuesto, uno no necesita... Bueno, a ver, si sigma es una superficie de área conocida, por ejemplo, y estamos en esta situación, no tenemos que parametrizar sigma ni nada. Porque en este caso, el flujo a través de sigma, o sea, esta integral, esto como es una constante va a salir afuera de la integral y lo que nos queda en definitiva es el valor de la constante K por el área de sigma. Entonces, si sigma es por ejemplo, una esfera o un cilindro o digamos una superficie de área conocida, ya no tengo que hacer ninguna cuenta. Llegué hasta acá y ya tengo calculado el flujo. Si sigma no es una superficie de área conocida, bueno, tendré que calcular el área de sigma y ahí tendré que parametrizar la superficie, no tengo más remedio. Bueno, obviamente que si el campo vectorial f es siempre ortogonal a n, es decir, si el campo vectorial f es siempre ortogonal a la superficie, entonces el flujo es nulo. Bueno, eso cae de maduro, ¿no? Perdón, me equivoqué. Si el campo vectorial f ortogonal a n significa el campo vectorial no ortogonal a la superficie, sino paralelo a la superficie. Digamos, si es siempre paralelo a la dirección tangente a la superficie, en ese caso el flujo vale 0.